Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que tus oraciones se pierden en el vacío? Que clamas, lloras, súplicas, pero parece que el cielo está en silencio. Quiero decirte algo esta noche y quiero que lo guardes en lo más profundo de tu corazón. Tu clamor no ha sido ignorado. El Dios del universo, el mismo que puso nombre a las estrellas y que conoce cada una de ellas, está escuchando tu voz. El enemigo, sí, el enemigo quiere hacerte creer lo contrario. Él susurra mentiras, te ofrece distracciones disfrazadas de placer, el alcohol, el tabaco, la vanidad, como si en ellos estuviera la salida a tu dolor. Pero escucha bien, cada lágrima tuya es contada por Dios. Cada palabra que pronuncias en oración es registrada en el cielo. Nada de lo que dices en fe pasa desapercibido. La solución para tu dolor ya existe. Así como Agar en el desierto, que pensaba morir de sed hasta que Dios abrió sus ojos y vio la fuente que siempre había estado allí, hoy Dios también quiere abrir tus ojos. Él no te abandonó, nunca lo hará. Su amor y su gracia ya están obrando en tu favor. Y déjame añadir algo más. ¿Recuerdas lo que Jesús prometió en Juan 16:33? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que tu victoria no depende de tus fuerzas, sino de las de Cristo. Cuando decides obedecer, cuando eliges confiar y permanecer en Cristo, la victoria sobre el enemigo ya es tuya. Tu clamor no fue ignorado. Dios ya está escuchando. Así que vamos a abrir juntos la palabra de Dios. Pero antes, inclinemos nuestro rostro para orar. Oh Padre amado, no queremos abrir la Biblia sin tener la certeza de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores sagrados esté ahora presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, ilumina nuestro entendimiento para que tu palabra no sea letra muerta, sino semilla viva que produzca frutos para vida eterna. El corazón humano es un terreno. Algunos corazones son como piedra. La palabra intenta entrar, pero rebota y queda fuera. Otros son como el camino endurecido. Tantas veces escucharon el mensaje que ya no lo aceptan y su corazón se volvió duro como el asfalto. Pero también hay corazones sensibles, listos para recibir. Y esta noche, Señor, yo te ruego, ablanda el terreno de nuestra alma, rompe la dureza, prepara la tierra para que la semilla de tu palabra germine y florezca en frutos de esperanza. Señor, tú sabes que muchos de los que me escuchan atraviesan momentos de angustia. A veces la vida nos arrincona, nos hace sentir que no hay salida. Miramos a un lado, miramos al otro y solo encontramos desesperación. Pero tú, Señor, siempre tienes un camino preparado. Así como abriste el Mar Rojo delante de Israel cuando parecía todo perdido, también hoy puedes abrir senderos donde nadie ve salida. Tócanos con tu mano poderosa, milagrosa, llena de amor. Abre nuestros ojos para ver lo que aún no vemos, para creer lo que todavía parece imposible. Haz ese milagro esta noche, Señor, y que cada corazón que reciba tu palabra también reciba el consuelo de tus promesas cumplidas en su vida. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos amigos, el texto de hoy se encuentra en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué fórmula tan sencilla y tan poderosa para la victoria en 2 pasos. Primero, someterse a Dios. Segundo, resistir al diablo. Ahora bien,
cómo actúa el enemigo. Escucha con atención. Cuando Satanás quiere derrotarte, no viene con cuernos ni cola. No aparece con cara de diablo. Él se disfraza. A veces se presenta en el cigarro, en la copa de alcohol, promiscuidad. Para atrapar a un hombre, el enemigo se disfraza de mujer atractiva. Para seducir a una mujer, se disfraza de hombre encantador. Se reviste de sensaciones agradables, de promesas falsas, de placeres momentáneos. Ese es el camuflaje del enemigo. Por eso Santiago nos dice, sométete a Dios, entrégate, ríndete, humíllate delante de Él y luego resiste al diablo. Porque sí, querido, hay un espacio para la voluntad humana. Pero recuerda, la voluntad sola no alcanza. Tú puedes desear cambiar, puedes soñar con dejar un vicio, pero sin Cristo tu fuerza no basta. Y sé que esta noche estoy hablando a muchos que viven atrapados, prisioneros de un hábito, de una adicción, de algo que saben que está destruyendo su familia, sus valores, sus principios. Tú lo sabes, pero sientes que no tienes fuerzas. Y quizás tu corazón clama, ay Dios mío, ¿qué hago si no tengo fuerzas? Aquí está el secreto. Primero, sométete a Dios. Ríndete, entrégale tu vida. Y después resiste al diablo. La palabra lo dice claramente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y mira lo que sigue en el versículo 8, mostrando cómo se vive esa entrega. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ahora bien, ¿quiénes son los de doble ánimo? ¿Quiénes son esos de dos caras? Uno en la iglesia santo, correcto, piadoso, y otro afuera, completamente diferente. Dicen que el metro cuadrado más santo del mundo es el púlpito, porque allí todos parecen santos. Pero cuando bajamos del púlpito, en la calle, en la casa, somos lo que realmente somos. No se trata de señalar ni de llamar hipócrita, miserable a nadie. El hombre de doble ánimo no siempre es un falso consciente. Muchas veces es alguien que lucha con sus pasiones, con sus tendencias. En la iglesia aparenta dominio propio, pero en la calle se deja arrastrar. Y puede que hoy mismo yo esté predicando a alguien así. Muchos me han dicho, pastor, yo ya me habría bautizado, yo ya habría entregado mi vida, si no fuera por el mal testimonio de algunos cristianos. Ahí, porque vieron a un hermano predicar hermoso en la iglesia, pero luego lo encontraron en la calle enredado en cosas feas, y entonces concluyen, si para ser cristiano tengo que ser como él, mejor no. Pero querido, escucha bien, no uses eso como excusa para retrasar tu decisión. No pongas tu mirada en los hombres. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5. No, tú no vienes a la iglesia por causa de los hombres, vienes porque Jesús te está llamando. No sigas a los hombres, sigue a Cristo. Sí, es verdad, el mal testimonio de algunos hace tropezar, pero escucha, muchos de ellos no son malos en esencia, simplemente no pueden. Luchan, lloran en silencio, claman a Dios. Señor, ayúdame. No quiero esta doble vida, una en la iglesia y otra en el mundo. Y aquí está la esperanza. El mismo Dios que escuchó el clamor de Israel en Egipto, escucha hoy ese clamor tuyo también. Y en ese clamor sincero ya están comenzando a someterse a Dios.
Por eso Santiago nos aconseja: acércate a Dios, entrégate, confiesa tus pecados, pide ayuda. Pero recuerda, ese someterse no es una emoción pasajera. No es decir una vez, Señor, ayúdame, y luego seguir la vida como siempre. No. Someterse es un estilo de vida. Es cada día abrir la Biblia, leer con calma, reflexionar, meditar, dejar que la palabra penetre como semilla en el corazón y después orar, porque la oración es la respiración del alma. De modo que cuando llegue la tentación no estarás luchando desesperadamente para no caer. Más bien tu lucha será para no apartarte de Dios. Porque mientras permanezcas en Cristo, Él mismo será tu victoria. Habla con Dios. Cuéntale lo que pasa en tu corazón. Dile lo que sientes. Incluso esas ganas que a veces tienes de seguir los caminos del pecado. Eso es someterse a Dios. Ser honesto con Él, abrirle el alma sin máscaras, sin disfraces, sin miedo. Y querido, cuando cada día separas tiempo para estar con Dios, estás fortaleciéndote. Porque dime, si tienes tiempo para comer, para mirar televisión, para navegar en internet, para pasear, para ir al gimnasio y ejercitar tu cuerpo, ¿cómo no vas a tener 15 minutos diarios para alimentar tu espíritu con la palabra de Dios? Tu cuerpo físico necesita fuerza, sí, pero tu alma necesita aún más, necesita vida eterna. Jesús lo dijo claramente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Por eso separa tiempo para leer, reflexionar y orar. Cuando haces esto, te estás sometiendo a Dios. Y entonces, cuando venga la tentación, resistir será más fácil, porque tu voluntad ya no estará sola, sino fortalecida por la voluntad de Dios. Ahora bien, para entender cómo vencer al enemigo, necesitamos mirar cómo fue que el diablo engañó a la primera pareja, Adán y Eva, en el jardín del Edén. Vayamos allá con nuestra imaginación. ¿El diablo podía pasearse por todo el jardín para tentar a Adán y Eva? No, no podía. Dios no se lo permitió. Entonces surge la pregunta: ¿por qué Dios le permitió al enemigo tener acceso al Edén? La respuesta es una sola: porque Dios nos creó con un don maravilloso llamado libertad. El libre albedrío es parte de nuestra perfección como criaturas de Dios. Un ser verdaderamente perfecto tiene la capacidad de decidir, de escoger. Pero dime, ¿cómo podríamos escoger entre el bien y el mal si solo existiera el bien? Si Dios hubiera bloqueado toda tentación, servirle no sería fruto de una decisión libre, sería simplemente la única opción posible. Y Dios no quiere esclavos del bien, Dios quiere hijos libres que lo amen por decisión propia. Por eso permitió que el diablo entrara en escena. Pero le puso límites. Les dijo a Adán y Eva: hijos, existe un enemigo que intentará destruir su vida, pero él no puede tocarlos donde quiera. Solo puede acercarse a ustedes en el territorio de este árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí estaba la prueba. No era un juego cruel, era la oportunidad de escoger. Así como más tarde Jesús en el desierto fue tentado 3 veces y eligió obedecer al Padre, Adán y Eva también debían decidir, porque la verdadera libertad se demuestra cuando hay opciones y aún así escogemos lo correcto. Por lo tanto, queridos, si no quieren que el enemigo los atrape, manténganse lejos del árbol prohibido. El único lugar donde el diablo podía alcanzar a Adán y Eva era allí, en ese árbol. Si ellos nunca se hubieran acercado, nunca habrían sido tentados,
Nunca, pero infelizmente, un error abrió la puerta. Primero se separaron. Y recuerda, desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. No era bueno para Adán ni era bueno para Eva. Unidos eran fuertes, separados se volvieron frágiles. Así también ocurre hoy. Cuando un cristiano se aparta de la comunidad, deja de congregar, deja de orar, deja de abrir la Biblia, se vuelve blanco fácil para el enemigo. El león no ataca al rebaño unido, el león ataca a la oveja que se quedó sola. 1 Pedro 5:8. Eva se acercó al árbol y estando allí escuchó una voz. Eva, Eva. Ella razonó enseguida, esa no es la voz de Dios, porque conozco la voz de mi padre. Tampoco es la voz de Adán, porque conozco la voz de mi esposo. Entonces, solo puede ser la voz del enemigo, del ángel malo que quiere destruirme. Incluso se rió en su corazón, pobre diablo, cree que me va a engañar, pero yo ya lo descubrí. Sé que no es Dios, sé que no es Adán, es el diablo. Ahora le voy a dar la vuelta, le voy a decir 4 verdades y se va a ir para nunca más volver. Pero cuando se da vuelta, no ve un monstruo horrendo. Ve una serpiente hermosa, radiante, comiendo del fruto prohibido. Queridos, hoy la serpiente nos da asco, nos provoca repulsión verla arrastrándose, pero en el Edén no era así. La serpiente era una de las criaturas más bellas que Dios había creado. No se arrastraba, el arrastrarse fue parte de la maldición después del pecado, Génesis 3:14. Antes era majestuosa, atractiva, fascinante. Imagínate, Eva esperaba enfrentarse a un enemigo feo, repulsivo, pero lo que encontró fue belleza, brillo y seducción. Y aquí está la gran lección. El diablo nunca aparece con cara de diablo, porque no es tonto. Él sabe que si se presentara con cuernos y cola diciendo, hola, vengo a destruir tu vida, tú saldrías corriendo. Por eso se disfraza. Como dice Pablo, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. ¿Te das cuenta? Lo que destruye tu vida no llega con apariencia de maldad. Llega disfrazado de placer, de éxito, de algo aparentemente inofensivo. Para el joven puede ser esa amistad divertida que lo termina llevando al abismo. Para el empresario puede ser esa gran oportunidad de negocio que lo aparta de la integridad. Para la familia puede ser ese pequeño entretenimiento que roba el tiempo de oración y de comunión. Así trabaja el enemigo desde el Edén hasta hoy. Él no cambia de táctica porque todavía le funciona. Y si funcionó con Eva en un jardín perfecto, imagínate cuánto más puede engañar en este mundo caído si no estamos sometidos a Dios. El diablo no viene de frente diciendo vengo a destruirte. No, su arma principal es la seducción. Él sabe cómo atraer suavemente, cómo envolver con disimulo, cómo disfrazar el veneno con miel. Y por eso, querido, hoy más que nunca necesitamos vivir bajo la cobertura de Cristo, porque solo su gracia puede desenmascarar las artimañas del enemigo. Eva pensó, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo escoger mi propio camino, y comió del fruto. Y en ese instante perdió su inocencia, perdió la naturaleza santa que Dios le había dado y adquirió la tendencia pecaminosa. Cuando se acercó a su esposo, Adán la vio y comprendió que algo había cambiado. Ya no era la mujer pura, inocente, ahora era una mujer seductora, marcada por la transgresión. Queridos, la Biblia dice que hay una diferencia entre el pecado de Eva y el de Adán. Eva fue engañada, pero Adán
no 1 Timoteo 2:14. Adán sabía lo que hacía. El espíritu de profecía dice que al verla entendió que su esposa había caído y en ese momento pensó: ¿qué será de mí si Eva muere? ¿Qué será de mi vida sin ella? Yo no puedo vivir solo. Y entonces decidió lo impensable. Prácticamente se suicidó espiritualmente. Prefirió compartir la suerte de Eva, prefirió morir con ella antes que obedecer a Dios. Pero ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera caído? Tal vez Eva habría salido del Edén, pues la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Y Dios, en su amor, habría provisto una solución. Incluso si era necesario, Cristo habría venido al mundo solamente para salvar a Eva, porque para Dios no existen multitudes, para Él existen personas. Y escucha esto, ahora mismo Dios no está pensando en miles conectados ni en grandes auditorios. Dios está pensando en ti. Él está a tu lado, observando tus pensamientos, tus lágrimas, tus luchas. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Isaías 43:4. De esta historia de Adán y Eva aprendemos una lección clave para resistir al diablo. No te acerques al territorio de la tentación. Eva nunca debió acercarse al árbol, y tú tampoco debes acercarte a lo que puede destruirte. Si fuiste esclavo del alcohol y ahora Cristo te liberó, ¿para qué volver a entrar a un bar a demostrar que eres fuerte? Eso es jugar con fuego, vas a caer. Si tu círculo de amigos siempre te empujaba hacia el pecado, ¿para qué seguir caminando con ellos? La Biblia es clara. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Un verdadero amigo no es el que te arrastra a la perdición, sino el que te impulsa a crecer, el que se alegra de tu victoria espiritual. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Por eso cuando pierdes a personas que solo te conducían al mal, no estás perdiendo amigos, estás siendo liberado de instrumentos del enemigo. El verdadero amigo da su vida por ti. Jesús mismo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, Juan 15:14. Y Él lo demostró dando su vida en la cruz por nosotros. Queridos, no sigas malas compañías. Sigue a Jesús. En Él tienes el único amigo que nunca falla. Entonces, ¿ya no debo hablar con ellos? No, querido, no te estoy diciendo eso. Puedes saludarlos con respeto. Hola, ¿cómo estás? Si te invitan, ¿quieres una cervecita? Respóndele sin miedo. No, gracias, ya no bebo, soy cristiano, le entregué mi vida a Cristo. Cuando tú dices eso, estás confirmando tu decisión delante de ellos y sobre todo delante de tu propio corazón. Estás reafirmando que ahora perteneces a Jesús. No tengas miedo, no tengas vergüenza, porque una de las armas más sutiles del diablo es precisamente esa: hacerte sentir ridículo, avergonzado. Que te digan: ahora eres hermanito, ahora llevas Biblia, ahora eres de la iglesia. Y entonces muchos van a la iglesia con vergüenza, esconden la Biblia, sienten pena de que los llamen hermano. Queridos, no se avergüencen del evangelio. Pablo declaró con valentía: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Ese es el primer secreto: sométete a Dios. Y el primer paso para resistir al diablo es no te acerques al territorio de la tentación. Esa última bebida ya fue, ese último cigarro se acabó, esa última droga terminó, ese último encuentro ilegítimo quedó atrás.
Ahora eres de Jesús, ahora le perteneces, ahora caminas con Él. Y viene el segundo consejo para resistir al enemigo. Cuando llegue la tentación, habla con Dios. Aquí está el error de la mayoría. En lugar de correr a Dios, intentan resistir con sus propias fuerzas. Querido, cuando llegue la tentación, no tengas vergüenza de orar y decir: Señor, tengo ganas de beber, siento deseos de caer. Si tú no me ayudas, voy a fracasar. Pero tú eres mi Dios, yo me someto a ti, ayúdame. Habla con Dios. Aunque tus pies ya estén caminando hacia el pecado, aunque tu corazón tiemble de debilidad, no dejes de hablar con tu Padre. Porque en ese instante, al abrir el corazón, te estás sometiendo a Él. Pero ¿qué pasa con muchos? Que cuando llega la tentación dicen: no voy a caer, me voy a dominar, ya prometí, ya decidí. Querido, todas esas promesas humanas no valen nada. Son como cuerdas de arena, porque la fuerza humana solo sirve para aparentar, nunca para vivir en verdadera victoria. Queridos, la fuerza humana lo único que puede hacer es disfrazar, aparentar, pero no puede darnos una victoria completa. ¿Por qué? Porque solo Jesús posee una voluntad santa. Tú y yo somos pobres pecadores con una voluntad herida, inclinada al mal. Con esa voluntad, por más que quieras, no puedes resistir. Pero cuando te sometes a Jesús, cuando vas a Él y abres tu corazón, ocurre algo maravilloso. Su voluntad santa se une a tu voluntad pecaminosa. Y al mezclarse, nace una nueva fuerza, una voluntad santificada. Eso es lo que Pablo proclamó en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora Cristo y tú caminan juntos. Y la voluntad de los dos unidos, Cristo y tú, es una voluntad victoriosa. Con esa voluntad santificada no hay espacio para el pecado. Para caer tendrías que separarte de Jesús. Por eso, mientras permanezcas en Él, no caerás. Recuerda lo que dijo el Señor: separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Esa es la estrategia del diablo. Antes de hacerte robar, antes de hacerte mentir o adulterar, lo primero que quiere es separarte de Jesús. Porque sabe que si logra eso, todo lo demás vendrá por añadidura. Si quieres ser un cristiano victorioso, tienes que aprender a hablar con Jesús constantemente. No te separes de Él. Aunque estés llorando, aunque tu corazón esté herido, aunque sientas derrota, cuéntale tus penas, tus miserias, tus luchas, pero por favor no te separes de Jesús. Él es tu fuente de victoria, tu fuerza en la batalla, tu refugio seguro. Oh querido, en mi vida pastoral he visto tanta gente derrotada, destruida por el pecado. Pero también he visto lo que sucede cuando esa misma persona se encuentra con Cristo. He visto hombres y mujeres que un día, cansados de fracasar, cayeron de rodillas y le dijeron: Señor, yo no puedo. Si depende de mí, jamás podré vencer. Y en ese momento comenzó el milagro. Porque en el proceso de la salvación hay 3 pasos sencillos. Reconoce que tú no puedes, acéptalo. La sociedad grita: sí puedes, saca la fuerza interior, activa la energía positiva, la buena vibra. Pero dime, ¿qué fuerza interior hay en un corazón dañado por el egoísmo? ¿Qué energía sale de un alma llena de orgullo, mentira y derrota? Querido, dentro del ser humano no hay poder, solo miseria. San cree que Dios sí puede. Tú no puedes, pero Dios sí. Tú fracasas, pero Dios nunca falla. Tú caes, pero Dios levanta. Sí, es entrégate a Él. Sométete a Dios cada día. Y cuando lo haces, tu débil voluntad se une con la voluntad santa de Cristo y allí nace una nueva vida.
Entonces podrás decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Leo, queridos, esa es la verdadera victoria. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Ahora, querido, resiste al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Si te ve caminando solo, te espera y te hace pedazos. Pero cuando te ve caminando con Jesús, huye despavorido, sale corriendo porque sabe que no puede contra el poder de Cristo. La sierva del Señor tiene una frase que me inspira profundamente. La escena que Satanás no soporta, la que más teme, es ver a un cristiano de rodillas clamando por el poder de Dios. ¿Te das cuenta? El diablo puede resistir tus fuerzas, tus promesas, tus intentos humanos. Pero lo que no puede resistir es verte de rodillas pidiendo la intervención del cielo. Por eso tengo buenas noticias para ti. Eres victorioso en Cristo. Tu victoria no es un deseo incierto, es una promesa divina. La palabra declara, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Esa no es una posibilidad, es una garantía. El enemigo puede tentarte, sí, puede acosarte, puede rodearte con sus trampas, pero derrotarte no puede. Escúchame bien, si caes es porque te separaste de Jesús y voluntariamente aceptaste ser su víctima. Pero cuando permaneces unido a Cristo, el diablo no tiene poder sobre ti. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Mira tu vida, querido, tal vez al mirar hacia atrás ves una cadena de derrotas, hogares destruidos, empleos perdidos, lágrimas derramadas. Quizá piensas, parezco llevar una maldición en mi vida. Pero no es una maldición. Es simplemente que separado de Dios te conviertes en un blanco fácil. El enemigo juega contigo como el gato juega con el ratón. Pero escucha bien, Dios no quiere verte así. Él te ama demasiado para dejarte en las manos del enemigo. Hoy mismo puedes venir a Jesús, entrégale tu vida. Ahí donde estás, toma la decisión de aceptarlo como tu Salvador personal. Y si ya lo aceptaste, da un paso más. Expresa tu deseo de bautizarte, de sellar tu pacto con Cristo. Querido, mientras yo oro, toma tu decisión. Oración final. Oh Padre amado, hay corazones en el valle de la decisión. Tu Espíritu está trabajando en ellos. Han escuchado tu palabra y han entendido que el poder de Dios es suficiente para la victoria. Hoy reconocemos que lo único que tenemos que hacer es correr a ti, someternos a ti y resistir al diablo en tu poder. Señor, obra maravillas en tu pueblo. Alivia el sufrimiento de los corazones quebrados. Abre las ventanas de los cielos y derrama bendiciones sobre aquellos que atraviesan dificultades financieras. Sana a los enfermos del cuerpo, del alma y de la mente. Revive tu iglesia, Señor, y haz prodigios en medio de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Leamos a partir del versículo 12. Este es el mensaje a la sexta iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Dice el texto, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:12, 1:3. Queridos, aquí tenemos una promesa extraordinaria. El que vence será columna en el templo de Dios.
Y la pregunta es, ¿qué quiere decir ser columna en el templo? En primer lugar, hay que entender que en Apocalipsis y en muchos pasajes de la Biblia se usa un lenguaje simbólico. No podemos interpretar según nuestra imaginación. Debemos dejar que la misma Biblia se explique a sí misma. Ese es un principio fundamental de la hermenéutica. La Escritura interpreta la Escritura. Por eso cuando aquí dice, serás columna en el templo, lo primero que debemos preguntar es, ¿qué es el templo de Dios? No según mi opinión, no según la tuya, sino según la palabra. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 2 desde el versículo 18. Allí los judíos le dicen a Jesús, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios, siempre pedían pruebas. Jesús responde en el versículo 19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos se escandalizaron. 46 años nos llevó edificar este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Ellos pensaban en el templo físico de piedra y cemento, pero el texto aclara, él hablaba del templo de su cuerpo. Qué interesante. Jesús estaba pasando cerca del templo de Jerusalén y mientras todos pensaban en la estructura, él hablaba de algo mucho más profundo. Su cuerpo era el verdadero templo. Entonces cuando Apocalipsis dice, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, no se refiere a un edificio de mármol o ladrillo. Está diciendo que el vencedor será columna en el cuerpo espiritual de Cristo. Y esto se confirma en otros textos. Pablo dice en 1 Corintios 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y en Efesios 2, 20, 22 declara que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Te das cuenta? La iglesia, el cuerpo de Cristo es el templo. Y tú, si vences, serás columna allí. Ahora bien, ¿qué significa ser columna? Una columna da estabilidad, sostiene, permanece firme. Dios está prometiendo hacerte alguien sólido en su reino, alguien que no será sacudido por las tormentas de la vida, alguien que nunca más saldrá de su presencia. Querido, esa es una promesa poderosa. En un mundo donde todo se tambalea, el matrimonio, la salud, la economía, la moral, Dios te promete que si permaneces en Cristo serás columna inamovible en su templo eterno. ¿Cómo es que yo voy a ser columna en el cuerpo de Cristo? Querido, no intentes inventar explicaciones humanas. Deja que sea la Biblia misma la que hable, porque la Escritura se explica sola. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 12. Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. 1 Corintios 12, 12, 13. Yo añadiría, sean guatemaltecos, hondureños, mexicanos, cubanos, brasileños, alemanes o americanos, todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir Pablo? Que la iglesia es como un cuerpo. Un cuerpo tiene ojos, tiene oídos, tiene manos, pies, corazón, hígado, riñones. Cada parte es diferente, pero todas juntas forman un solo organismo. Así también es con la iglesia. Es el cuerpo espiritual de Cristo y cada uno de nosotros es un miembro. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué miembro eres tú? Ojo, corazón, pulmón, riñón. Es una figura muy poderosa
porque en el cuerpo humano a veces los órganos que más se ven no son los más importantes. Todos admiran los ojos, todos muestran los cabellos, pero dime, ¿has visto alguna muchacha tomándose una foto con su riñón? No. Y sin embargo, ¿qué es más indispensable, el ojo o el riñón? El ojo puede faltar y la persona sigue viva, pero sin riñón nadie sobrevive. Así también es en la iglesia. A veces los que más aparecen son los que menos hacen y los que más trabajan son los que nunca se ven. Piensa en una campaña evangelística como esta: ¿quién levantó las luces? ¿Quién colocó las flores? ¿Quién barrió el piso antes de que llegaras? ¿Quién está detrás de la cámara, en la computadora, en la consola de sonido? ¿Quién visitó a las familias para invitar, para dar estudios bíblicos? No soy yo. Yo vine del hotel, predico 1 hora, ustedes me miran y luego regreso. Pero detrás de mí hay decenas de hermanos trabajando en silencio. ¿Por qué sus rostros no aparecen en la pantalla? Porque así es la vida. En la iglesia muchos de los más indispensables nunca son vistos. Por eso te digo, nunca te sientas insignificante en la iglesia de Dios. Nunca digas: yo no soy nadie, a mí nadie me saluda, nadie me toma en cuenta. Eso es mentira del diablo, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo y cada parte cumple una función vital. Romanos 12 contra 4 hasta 6 lo dice claramente. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Querido, aunque tu rostro nunca aparezca en la pantalla, aunque nadie te felicite ni te mencione, en el cielo tu nombre está escrito en el libro de la vida. Allí Dios reconoce tu esfuerzo silencioso, tu fidelidad, tu servicio humilde. Y cuando Cristo venga, Él no va a preguntar cuántas veces saliste en cámara, sino cuán fiel fuiste en el lugar donde te puso. Yo les dije, cada uno de ustedes es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Quién eres tú? El brazo derecho, la mano, quizá uno de los dedos de esa mano. Entonces una viejita levantó la mano y me dijo: pastor, ¿y yo qué seré? Creo que apenas soy un pelito. Y lo dijo como pensando: yo no soy nada, no sirvo para nada. Pero yo le respondí: querida, un pelito también tiene su importancia. ¿Sabes por qué? Porque cada mañana cuando me miro al espejo y veo que el cabello se me está cayendo, me doy cuenta de lo importante que es un pelito. Queridos, nunca digas: yo no soy nadie, yo soy insignificante en la iglesia. Puedes ser un pelito, sí, pero eres parte del cuerpo de Cristo y eso te hace importante. Algunos hablan, predican, son la boca, otros no hablan, pero caminan, sirven, sostienen, son los pies. Ahora bien, ¿cómo llegaría la boca al púlpito a predicar si los pies no quisieran caminar? Así funciona el cuerpo. Cada miembro colabora desde su lugar y el cuerpo entero avanza unido. Tú eres miembro del cuerpo, tú eres columna. ¿Y para qué sirve una columna? Para sostener toda la estructura. Así también tú, aunque pienses que tu función es pequeña, eres esencial para que la iglesia se mantenga firme. Ahora volvamos a 1 Corintios 12. Dais, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios 12, 13. Queridos, ¿cuál es la puerta de entrada para ser columna en el templo de Dios? El bautismo. El bautismo es la manera en que pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Hechos 2:41 lo confirma. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Pero la promesa a la iglesia de Filadelfia dice, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué al que venciere? Porque para dar ese paso hay que vencer. ¿Qué vencer? El miedo, el prejuicio, las dudas. Muchos de ustedes ya están estudiando la Biblia, ya sienten que Dios los llama, pero en su corazón piensan, ¿será que me bautizo? ¿Y si después me arrepiento? ¿Será que escogí bien la iglesia? Hay tantas iglesias en el mundo. Querido, esas son las luchas que el enemigo siembra en la mente para impedir que tomes tu decisión. Pero recuerda, la victoria comienza en el momento en que te entregas a Cristo en el bautismo. Allí entras a su cuerpo, allí te conviertes en columna viva en el templo de Dios. Tal vez en tu corazón estés preguntándote, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que no estoy haciendo bien? Yo ya fui bautizado por inmersión en otra iglesia, ¿por qué tendría que bautizarme otra vez? O quizás dices, cuando yo era un bebé de 6 meses me bautizaron, entonces no estoy ya bautizado, ¿por qué debo repetirlo? Mira, la Biblia responde a todas esas preguntas. No necesitas quedarte con dudas porque Dios no deja nada sin aclarar. La palabra nos muestra con claridad las características de un bautismo auténtico, verdadero, aprobado por el cielo. Vamos a Mateo 28 contra 18:20. Cuando Jesús da la gran comisión, dice el texto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la primera condición para el bautismo? Que la persona sea hecha discípula, y para ser discípulo primero hay que aprender. Jesús dice, enseñándoles que guarden. El bautismo no es un rito vacío, es el sello de una decisión consciente. Entonces yo te pregunto, ¿un bebito de 6 meses puede ser enseñado en las verdades bíblicas? ¿Tiene capacidad de comprender el mensaje de Cristo? No. El bebé es inocente, está bajo la gracia de Dios, pero aún no puede elegir. Y si no puede elegir, tampoco puede ser bautizado. El bautismo infantil no aparece en la Biblia, porque uno de los requisitos es la capacidad de aprender, creer y decidir. Otra característica del bautismo verdadero está en Hechos 2:38, donde Pedro en el día de Pentecostés dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí vemos otro requisito, arrepentimiento personal. El bautismo es la expresión de alguien que reconoce su pecado, se arrepiente y decide caminar con Cristo. ¿Puede un bebé arrepentirse de sus pecados? No. ¿Puede un bebé decidir entregar su vida a Jesús? Tampoco. Por eso el bautismo infantil no cumple con lo que la Biblia enseña. Marcos 16:16 lo resume de forma clara. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Primero se cree, luego se bautiza. Primero la fe, luego la decisión pública. Querido, el bautismo es la puerta de entrada al cuerpo de Cristo. Es tu manera de decirle al cielo, a la tierra y al universo entero, yo he decidido seguir a Jesús y no vuelvo atrás. La palabra dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Segunda característica de un bautismo verdadero. La persona debe arrepentirse de sus pecados antes de bautizarse. Y yo te pregunto, ¿puede un bebé de 6 meses arrepentirse? Claro que no.
no tiene conciencia del pecado, no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y si no puede arrepentirse, ¿cómo puede ser bautizado? La primera condición es que la persona sea enseñada. La segunda, que se arrepienta. La tercera, según Marcos 16. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, tiene que creer. Entonces dime, ¿puede un bebé de 6 meses creer en Jesús? ¿Puede confesar su fe? No. Si un niño no puede ser enseñado, no puede arrepentirse y no puede creer, entonces ese bautismo no cumple con las características de un bautismo verdadero. Para que lo entiendas mejor, te hago una ilustración. Imagina que tengo en mis manos un billete de $20. Yo lo guardo con cariño cerca del corazón porque pienso que es auténtico y me puede salvar en un momento de necesidad. Pero un día voy a una reunión y alguien explica, un billete verdadero tiene que tener estas características y el papel es áspero, no es fino. San, si lo arrugas y lo sueltas, se abre inmediatamente. Sí. Si lo miras a contraluz, tiene un sello de agua. Entonces yo saco mi billete y empiezo a comprobar. El papel es liso, no áspero. Ay, Dios mío. Lo arrugo y no se abre. Ay. Lo miro a contraluz y no tiene sello. Es falso. Y pregunto, ¿cuánto vale mi billete? Nada. Por más que lo guardé con cariño, por más que lo tuve en mi bolsillo, si no tiene las características de un billete verdadero, no tiene valor. Así también es con el bautismo. Tal vez alguien diga, pastor, yo fui bautizado de bebé, pero yo te pregunto, ¿te enseñaron? No. ¿Te arrepentiste? No. ¿Creíste? No. Entonces ese bautismo no cumple con las condiciones bíblicas, no vale como bautismo verdadero. Por eso no digas, me voy a bautizar de nuevo. No, querido. No se trata de repetir. Si no cumpliste las condiciones, en realidad nunca fuiste bautizado bíblicamente. El bautismo auténtico sucede cuando la persona cree, se arrepiente y toma la decisión consciente de seguir a Cristo. Y mira qué interesante, en Hechos 19 Pablo encontró algunos discípulos en Éfeso que ya habían sido bautizados, pero no conocían toda la verdad. Cuando escucharon el evangelio completo, se bautizaron otra vez, esta vez en el nombre de Jesús. Eso muestra que Dios acepta el rebautismo cuando la primera experiencia no fue plena o no cumplió con los requisitos. Y entonces entendemos la promesa de Apocalipsis 3:12. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Cómo entras al templo de Dios? ¿Cómo pasas a ser columna en su cuerpo? Por medio del bautismo. Esa es la puerta de entrada. Querido, Cristo te llama hoy a formar parte de su iglesia verdadera, a ser columna en su templo espiritual. Y esa decisión comienza en el tanque del bautismo, cuando bajas a las aguas para morir al pecado y resucitar a una vida nueva en Jesús. Por eso la promesa de Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Y qué tenemos que vencer? Nuestros temores, nuestros prejuicios, nuestras dudas. Algunos piensan, si me bautizo, ¿qué dirá mi familia? ¿Qué pensará mi mamá que ya murió si ella me bautizó cuando era bebé? Querido, lo que tienes que vencer no es a tu madre ni a tu pasado. Es al miedo y al preconcepto que el enemigo coloca en tu corazón para que no tomes la decisión. Ahora, hay personas que ya fueron bautizadas por inmersión en otra iglesia, pero con un conocimiento parcial del evangelio. Y entonces dicen, ¿por qué tendría que bautizarme otra vez?
La respuesta está en la palabra. Vamos a Hechos 19 contra 1 hasta 5. Dice que Pablo llegó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Ellos ya habían sido bautizados con el bautismo de Juan. Entonces Pablo les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Habían sido bautizados por inmersión, pero sin conocer toda la verdad. Entonces Pablo les explicó el evangelio completo, les habló de Jesús, del Espíritu Santo, de la salvación plena. Y el texto dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. End of. Esto nos enseña que si fuiste bautizado con un conocimiento parcial, pero después llegó a tu vida una luz mayor, una comprensión más amplia de la verdad, no tengas miedo de volver a bautizarte. No es repetir, es comenzar de verdad. Claro, el bautismo implica salir de lo conocido y caminar hacia lo desconocido. Y eso siempre da miedo. El ser humano se aferra a sus raíces, a sus costumbres, y temblamos cuando debemos dar un paso nuevo. Pero el Señor dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. 2 Corintios 6 contra 2. Recuerdo la historia de una hermana valiente. Ella tomó la decisión de bautizarse aunque su esposo literalmente odiaba la fe, odiaba a los adventistas, odiaba a los pastores, y después del bautismo le hizo la vida imposible. Le gritaba, la humillaba, la maltrataba por haber dado ese paso. Y sin embargo ella permaneció firme. Querido, el bautismo es un acto de valentía. Es reconocer que Cristo te llama, es escuchar la voz del Espíritu Santo y decir, Señor, aquí estoy, no quiero seguir diciendo no, hoy te digo sí. Y cuando yo llegué a aquella ciudad hace muchos años, la hermana pensó en su corazón, si el pastor Bullón viene a mi casa, si se sienta a la mesa con mi esposo, estoy segura de que Dios usará esa oportunidad para tocar su corazón. Pobrecita. Desde su punto de vista humano, ella imaginaba que esa sería la salida. Pero la pregunta era, ¿cómo traer al pastor Bullón a la casa si mi esposo no quiere saber nada de iglesia, nada de pastores? Entonces usó un argumento que yo no pude rechazar. Me dijo, pastor, mi esposo odia a los pastores, odia a la iglesia, no quiere nada con nadie. Pero usted lo aprecia, lo respeta y él mismo lo está invitando a almorzar. Yo pensé, si no voy, quizá este hombre se pierda y yo cargue en la conciencia que nunca le hablé de Cristo. Así que fui, pero apenas entré en esa casa entendí que no era así. El esposo no me había invitado, me odiaba igual que a los demás pastores, estaba metido en la boca del lobo y ya no había cómo retroceder. El ambiente era horrible, el hombre me miraba con desprecio. Yo estaba sentado en su mesa, pero contra su voluntad. Y ella, pobrecita, me había llevado casi engañado, con la esperanza de que el Señor tocara el corazón de su marido. Llegó la hora del almuerzo. Se sirvió la comida, yo me senté, pero todo era incómodo. Y en medio de esa tensión la esposa me guiña el ojo como diciendo, pastor, hable ya, aproveche. Dios mío, yo pensaba, si este hombre se da cuenta que ella me está guiñando el ojo, nos mata a los dos aquí mismo. Y ella insiste, me vuelve a guiñar el ojo por segunda vez. Entonces, para no quedar más comprometido, le hablé al hombre. Pero él se levantó de golpe, golpeó la mesa y dijo, mire, yo no lo invité a mi casa, pero lo recibí. Y lo mínimo que espero es respeto. Yo no me meto en su casa a querer convencerlo de nada. Usted no puede venir aquí a decirme que su iglesia es la verdadera y que la mía no lo es. Yo respeto a mi esposa,
pero también espero respeto. Aquel almuerzo, hermanos, es inolvidable para mí. Me fui con el corazón apretado, sintiendo que todo había sido un fracaso, y pasaron los años, casi 10 años. Un día volví a esa misma ciudad a predicar una campaña, y cuando terminó la reunión, mientras saludaba a la gente, vi que entre la multitud venía aquella mujer. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: Pastor, ¿se acuerda de mí? ¿Se acuerda de aquel almuerzo tan terrible? Hoy vengo a decirle que mi esposo está aquí, sentado en la iglesia, escuchando la palabra, porque finalmente entregó su vida a Cristo y se bautizó. Querido, ¿qué aprendemos de esto? Que nunca debemos perder la esperanza. 10 años orando, 10 años esperando, 10 años insistiendo. Y al final el Espíritu Santo venció. La Biblia dice en Lucas 18:1, es necesario orar siempre y no desmayar. Por eso, aunque hoy parezca imposible, aunque tu familia parezca dura, aunque tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu padre no quieran saber nada de Dios, sigue orando, sigue confiando, porque tarde o temprano el poder de Dios rompe las murallas más duras y abre el corazón más cerrado. ¿Se acuerda de mí, pastor? ¿Cómo olvidarme de esa hermana? Claro que me acuerdo. Y ella, con lágrimas en los ojos, me dijo: mi esposo quiere que lo visite en la casa. Yo, medio sorprendido, le respondí: hermana, pero si me acuerdo muy bien de la última vez que él me invitó a su casa. Entonces ella rompió en llanto y me dijo: no, pastor, ahora es diferente, él ya está bautizado, ahora es miembro de la iglesia, lo único es que no puede caminar. Especialmente en invierno el frío lo hace sufrir en los huesos. Pero créame, cuánto hubiera querido venir. Quiere pedirle perdón por lo que le hizo hace años. Yo quedé impresionado y le pregunté: ¿cómo fue que finalmente se bautizó? Ella me dijo: pastor, es una historia dolorosa. Mi esposo no quería saber nada de Jesús, usted lo sabe. Pero una noche, borracho, venía de una fiesta manejando su carro, perdió el control, salió de la carretera, no murió. Pero quedó 8 meses entre la vida y la muerte. Y en ese tiempo su socio se apoderó de la empresa. Cuando salió, ya no tenía nada, perdió el negocio, perdimos las propiedades, nos quedamos en una casita humilde y él condenado a una silla de ruedas para siempre. Un día ella lo encontró llorando y él le dijo: ¿tú crees que Jesús me aceptaría así como estoy, sin dinero, sin empresa, sin salud? Y ella lo abrazó y le respondió: claro que sí. ¿Quién te dijo que Jesús estaba interesado en tu dinero o en tu empresa? Jesús te ama a ti, no a lo que tienes. Y hermanos, un día aquel hombre fue al tanque del bautismo. No entró con sus propios pies. 4 diáconos lo cargaron en brazos. Allí, en el agua, entregó su vida a Cristo. Yo me pregunto, ¿no podría haberlo hecho antes, cuando todavía tenía fuerzas, cuando podía caminar por sí mismo? Claro que sí. Pero años y años resistió. Dios lo llamó con amor, insistió, le dio oportunidades y él decía: no, hasta que la vida misma, sus propias decisiones equivocadas lo dejaron en silla de ruedas. Y recién allí entró al agua cargado por otros. Querido, la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva. 2 Corintios 6:2. No mañana, no el próximo año, hoy. Jesús te dice esta noche: hijo, hija, tú eres tan precioso para mí que quiero hacerte columna en mi templo. Tú eres importante, yo tengo un plan para tu vida, pero la puerta de entrada es el bautismo. Y sabes, esta semana Benjamín, Gloria y Alan entendieron esto
¿Y por qué los menciono? Porque ellos ya habían sido bautizados antes por inmersión y lucharon mucho pensando, ¿por qué otra vez? Si ya lo hicimos, ¿acaso la Biblia no dice que hay un solo bautismo? Sí, la Biblia dice que hay un solo bautismo, pero ese único bautismo es el auténtico, el verdadero, el que se hace después de cumplir los requisitos bíblicos, creer, arrepentirse y ser enseñado en la palabra. Y si tu bautismo fue sin esas condiciones, entonces no fue el verdadero. Y si no fue verdadero, no fue bautismo. Por eso cuando alguien entra hoy al agua, no está repitiendo, está obedeciendo de verdad, está naciendo de nuevo. Te estás bautizando por primera vez en tu vida. Y esta noche Benjamín entra al tanque del bautismo. Benjamín enseña la palabra de Dios, conoce la Biblia. Y yo allá atrás le decía, hermano, ¿te imaginas lo que Dios va a hacer contigo? Vas a ser una bendición para esta iglesia. Vas a predicar el evangelio con poder completo, porque ahora eres columna en el templo de Dios. Y su esposa, Gloria, feliz de la vida, con lágrimas de gozo, animándolo, abrazándolo. Y su hijo, Alan, en la flor de la juventud. ¡Qué decisión maravillosa! Unirse a sus padres en la ceremonia bautismal. Una familia entera entregándose a Jesús. Mira, en este momento ellos están entrando al agua, Benjamín, Gloria y Alan. ¡Qué linda familia, hermanos! ¿No es cierto? ¡Qué linda familia! Una familia como la tuya, con luchas, con problemas, con dificultades de relación, porque no hay familia perfecta. Pero es una familia que ama a Jesús. Y Jesús prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Ahora, cuando ellos salgan del agua ya no son los mismos. Ahora son columnas en el templo de Dios. Y yo oro para que esta misma paz del evangelio, esta misma gracia maravillosa que ellos sienten, la sientas también tú. Que camines en victoria, que vivas en obediencia a la palabra, que seas columna en el templo del Señor. Y ahí está el pastor Francisco como ministro del evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dense un abrazo, sí, un abrazo fuerte. Qué hermoso, qué escena tan linda. Y ahora, hermanos, el canto que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras buscado? Oh, queridos, ¿qué sería de nosotros sin Jesús? Seríamos como un pájaro herido, sin rumbo, sin dirección. Pero Cristo vino, nos buscó, nos levantó. Él te encuentra como una piedra bruta, pero dentro de ti ve un diamante. Y si tú le entregas tu vida, Él comienza a pulir, a pulir, a pulir, hasta que de ti salga un brillante que refleje la gloria de Dios. Por eso, entrégate a Jesús, no lo dejes para mañana, hoy es el día. La Biblia dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:15. El llamado de esta noche no es para todos los que ya son miembros de iglesia. Ellos ya tomaron su decisión. El llamado no es para los que ayer se levantaron porque ya lo hicieron. El llamado de esta noche es para ti que todavía no te has levantado. Para ti que anoche no estabas aquí, o que estabas, pero el miedo, el prejuicio, la duda te detuvo. Jesús te dice, hijo mío, hija mía, yo quiero que seas columna en mi templo. Ven, da un paso de fe. Levántate en el nombre de Jesús. Esta noche, no mañana, hoy, voy a estar rogando en mi corazón para que el Espíritu de Dios te hable, te convenza, te traiga a su presencia. Abramos juntos la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 21 a partir del versículo 8. Dice así, y creció el niño
y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Voy a detenerme en ese versículo para explicarte un poco el marco histórico de esta declaración. Mira, Dios le había prometido a Abraham una descendencia incontable, tan grande como la arena del mar, tan numerosa como las estrellas del cielo. Abraham sería el padre de una nación, lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel, pero los años pasaban y nada sucedía. 5 años, 10 años, 15, 20, y Sara seguía estéril. Ella ya estaba llegando a los 90 años de edad y humanamente era imposible. Ahora, Abraham era un hombre de fe, claro que sí, pero también era humano, tan humano como tú y como yo, impaciente, apresurado, con ganas de ver rápido lo que Dios había prometido. Él no tuvo la paciencia suficiente para esperar en el tiempo de Dios. Queridos, quiero que graben esto en su corazón. Cuando Dios promete, Dios cumple, no a tu hora, no a tu manera, sino en su tiempo perfecto. La fe verdadera sabe esperar. No dejes que los vientos de la duda se lleven del corazón la promesa divina. Pero Abraham y Sara se cansaron de esperar y quisieron, escucha bien, darle una ayudita a Dios. ¿Sabes qué, querido? Dios no necesita tu ayuda. Dios solo necesita tu confianza. Él ha dicho, si tú eres fiel, te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías 58:14. Si todavía hoy no estás cabalgando en las alturas, si tu mesa todavía no está llena de las bendiciones que Dios te ha prometido, espera en Él, no corras delante de Dios. No intentes forzar el cumplimiento de sus promesas. Pero Abraham y Sara decidieron adelantarse. Y en aquella cultura antigua existía la costumbre que Dios nunca aprobó, pero que toleró por la dureza del corazón humano, de que si una sierva tenía un hijo, ese hijo pertenecía a la señora. Y entonces Sara, en su desesperación, le dijo a Abraham, mira, toma a mi sierva Agar, tengo un hijo con ella. Ese niño será como si fuera nuestro. Fue así que, después de tantos años de espera, nació Isaac. Sara, cuando parecía imposible que pudiera concebir, quedó embarazada. El primer hijo había sido Ismael, fruto de la impaciencia humana. Pero Isaac fue el hijo de la promesa, el hijo del milagro. Ahora pregunto, ¿por qué no esperaron? ¿Por qué no confiaron? Voy a usar una expresión bien humana. Cuando no esperamos en la palabra de Dios, cuando no confiamos en sus promesas, metemos la pata. Nos metemos en problemas y tarde o temprano lo lamentamos. Primero nació Ismael, luego Isaac. Ismael fue el padre de los árabes, Isaac el padre de los judíos. Y esos dos pueblos comenzaron a pelear y hasta hoy siguen peleando. Queridos, nada de eso habría sucedido si Abraham simplemente hubiera confiado en lo que Dios había dicho. Habría existido un solo pueblo y no veríamos el derramamiento de sangre que ha marcado la historia hasta el día de hoy. Aquí está la lección: confiar en Dios. ¿Cómo necesitamos aprender a confiar en el Señor? Trabaja honestamente. No quieras enriquecerte de la noche a la mañana. No busques atajos. Dios ha prometido que te hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. Isaías 58:14. Pero Él lo hará a su tiempo, de su manera. Porque si intentas hacerte rico de un momento a otro, probablemente entrarás en el terreno de la deshonestidad. Y ese dinero, querido, es engañoso.
Hoy parece una bendición, pero mañana será tu dolor. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Ahora ya te mostré el panorama histórico. Vamos al texto completo para entenderlo mejor. Dice la palabra, y creció el niño. Este niño era Isaac, el hijo de Abraham, y Sara, el hijo de la promesa, y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, Ismael, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Por tanto dijo Sara a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho le pareció grave en gran manera a Abraham porque amaba a su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, toma al muchacho y sóstenlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Génesis 21:8-18. Querido, ¿no es maravilloso? Abraham falló, Sara falló, tomaron malas decisiones, pero aún así Dios escuchó la voz del niño en medio del desierto. Y eso me enseña algo, tus errores no detienen el amor de Dios. Quizá tú también metiste la pata en la vida, tal vez elegiste mal, tal vez te desesperaste como Abraham y Sara. Pero escucha esta buena noticia. Dios todavía oye tu voz, todavía oye tu clamor, todavía oye tu llanto. Entonces dice la Biblia, Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio una fuente de agua. Fue, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Génesis 21:19-20. Queridos, la Biblia es un libro antiguo, sí, pero aunque es antiguo, sus lecciones son absolutamente modernas. Algunos dicen, eso fue para otra época. Esa gente usaba túnicas, sandalias, barba larga. Hoy usamos traje, corbata, zapatillas deportivas. Ellos no tenían celular, no tenían iPad, no tenían internet. Nosotros vivimos en otro tiempo. Sí, es verdad. Los tiempos han cambiado. La cultura ha cambiado. La tecnología ha cambiado. Pero el ser humano no ha cambiado. Los dramas de las familias en los tiempos bíblicos son los mismos de hoy. En las noticias de ahora, un hermano mata a su hermano. ¿Y qué vemos en la Biblia? Caín matando a Abel. Hoy se habla de adulterio, de hijos fuera del matrimonio. ¿Y qué vemos en la Biblia? Abraham teniendo un hijo con Agar. La cultura cambia, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Y por eso los principios de la palabra de Dios son eternos. Nuestra tarea es aprender a sacar de estas páginas milenarias las lecciones que sirven para nuestra vida hoy. Mira lo que dice el versículo 8. Y creció el niño
aquí ya tendríamos material para un sermón entero. Papá, mamá, escucha bien, los hijos crecen. Y te voy a decir algo que quizás te preocupe. Crecen muy rápido. Hace poco vi una pareja joven que había sido invitada a una boda de gala, una fiesta elegante de sociedad. Ellos estaban felices con la invitación, pero tenían un hijito de 1 año. Claro, no podían llevarlo. Y la mamá con cansancio dijo, ay, ojalá que este niño crezca pronto. Ojalá que pase esta etapa de cambiar pañales, de no poder salir. Queridos, qué equivocados estamos a veces. Porque esos pequeños problemas, cambiar pañales, dar la comida, ponerlos a dormir, son nada en comparación con los problemas que vienen después. Tú sabes de qué hablo, ¿verdad? Tu hijo de 3 años no te hacía llorar, pero ahora tu hija de 17 quizás te hace derramar lágrimas todas las noches. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Por eso, padres, aprovecha mientras tus hijos son pequeños. Coloca en su corazón la semilla de la palabra de Dios. Ora con ellos. Enséñales a amar a Jesús, porque llegará el día en que crecerán y esa semilla será lo único que los sostenga en medio de este mundo difícil. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. R.C. Biliu. Tal vez esta noche estoy predicando para un padre, para una madre que me dice, pastor, yo hice todo. Yo nunca fui a la cama sin leerle la Biblia a mi hijo. Le cantaba himnos, oraba con él hasta que se durmiera, pero hoy mi hijo está fuera de la iglesia. No quiere saber nada de Dios. Querido, querida, no desesperes, porque la promesa de Dios sigue en pie. Mi palabra no volverá a mí vacía. La Biblia también dice, echa tu pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallarás. Hace unos años en Egipto encontraron unas momias y junto a ellas granos de trigo. ¿Sabes cuántos siglos habían pasado? Miles de años. Ese trigo estaba seco, olvidado, parecía muerto, pero los científicos lo sembraron y germinó. La vida brotó otra vez. Así es la semilla de la palabra de Dios. Si tú sembraste esa semilla en el corazón de tu hijo, aunque hoy parezca seca, aunque parezca muerta, cuando caiga la lluvia del Espíritu Santo, brotará la vida. Tu hijo volverá. Mientras tanto, ¿qué debes hacer? Algunos padres me preguntan, pastor, ¿qué le digo a mi hijo? Yo respondo, llega un momento en que cualquier palabra que digas solo levanta barreras. Ya no es tiempo de hablar, es tiempo de orar, orar, orar y orar. Tú hiciste tu parte, plantaste la semilla. Ahora deja que el Espíritu Santo haga la suya. El texto bíblico sigue diciendo, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete. En el hebreo original no dice banquete, dice fiesta. La vida es una fiesta. Sí, querido, la vida es un regalo de Dios, es júbilo, es entusiasmo. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Algunos dicen el cristiano no puede ir a una fiesta. Como que no. Jesús mismo fue a las fiestas en Jerusalén. La pregunta no es si puedes ir a una fiesta. La pregunta es ¿qué tipo de fiesta? Si vas a una fiesta y al día siguiente despiertas con dolor de cabeza, con la conciencia pesada, con el cuerpo destruido, esa no es fiesta para un cristiano ni para nadie. Pero si vas a una fiesta y al día siguiente despiertas con ganas de alabar a Dios, de seguir adelante, de dar gracias por la vida, entonces esa fiesta viene de lo alto. Querido, abre los ojos.
La vida es esa fiesta que Dios te regala cada mañana. Cuando despiertas, mira por la ventana, respira profundo. ¿Estás vivo? Entonces todavía hay esperanza. Todavía hay un Dios que te ama, un Salvador que camina contigo. Tal vez estés lleno de deudas, de problemas, de lágrimas, pero estás vivo. Y mientras hay vida, hay oportunidad. Tu cuerpo puede estar consumido por el cáncer, pero todavía estás vivo. Agradece a Dios por cada segundo de vida. Ahora yo te pregunto, si la vida es una fiesta y en Cristo puede ser siempre una fiesta, ¿por qué de repente aparece un Ismael para arruinar la fiesta? Porque así somos los seres humanos. Siempre encontramos una manera de complicar lo que Dios había hecho perfecto. Ismael apareció y destruyó el ambiente familiar. La Biblia dice que Sara vio a Ismael burlándose de Isaac. Y entonces, la misma Sara que un día había dicho a Abraham, ten un hijo con Agar, ahora le dice, echa a la sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac, mi hijo. ¿Y qué pasó con Abraham? El texto dice que esto le dolió profundamente porque Abraham amaba a su hijo. Queridos, hay algo en la vida que tenemos que entender muy bien. El perdón es una cosa y las consecuencias del pecado son otra cosa. ¿Dios perdona todo? Sí, todo. No importa lo que hayas hecho. Si vienes a Él arrepentido, Dios te perdona. Pero escucha, la vida no siempre te perdona. Déjame ilustrarlo de manera sencilla. Imagina que tú te lanzas desde el piso 20 de un edificio. En la mitad de la caída te arrepientes y clamas, Dios mío, perdóname. ¿Cuánto tarda Dios en perdonarte? Ni un segundo, ya estás perdonado. Pero dime, ¿qué va a pasar? Vas a estrellarte, porque Dios perdona, pero la consecuencia sigue. Lo mismo pasó con Adán y Eva. Comieron el fruto prohibido, se arrepintieron, lloraron y Dios los perdonó. Pero aún así tuvieron que salir del Edén. Señor, ¿no nos perdonaste? Claro que los perdoné, pero el jardín ya no es su hogar. Así sucedió con Abraham. Amaba a Ismael, pero tuvo que dejarlo ir. Y ese dolor que sintió Abraham es apenas un reflejo del dolor que sintió Dios cuando Adán y Eva salieron del paraíso. Y aquí, queridos, hay una figura maravillosa. Cuando Abraham despidió a Agar y a su hijo, no los mandó con las manos vacías. Les dio una vasija de agua para el camino. Mira qué cuadro tan simbólico. La vida nos golpea con las consecuencias, pero aún en medio de ellas, Dios siempre coloca en tus manos un odre de agua. El agua viva que sostiene, que refresca, que mantiene la esperanza en medio del desierto. Y cuando Dios vio partir a Adán y Eva del Edén, no los dejó solos. Les dio el agua de su gracia para el camino por el desierto de esta vida. El ser humano no estaría abandonado. Desde aquel día hasta hoy, la gracia de Dios acompaña al hombre en su andar. Y así también Agar e Ismael caminaron por el desierto de Beerseba. Queridos, desde que Adán y Eva salieron del Edén, la humanidad está caminando por el desierto de esta vida. Y el desierto, ustedes lo saben, no es hogar de nadie. El desierto es tierra dura. Muchas veces falta sombra, a veces falta abrigo, falta pan, falta agua, falta compañía. El desierto está lleno de escorpiones, chacales, peligros. El desierto no es nuestra casa. No te acostumbres al desierto. Nuestro destino es Canaán, la tierra prometida. Allá está nuestra patria.
Pero mientras caminamos así como Agar e Ismael, a nosotros también nos faltan cosas. Esta noche tal vez estoy predicando para alguien que anda en el desierto y le falta dinero para pagar la casa que compró. Tal vez para un joven que no sabe cómo va a terminar la universidad. Quizás para una esposa que siente que le falta amor, respeto y ternura en su matrimonio. O para un padre que no recibe el cariño de su propio hijo. O quizás estoy hablando con alguien que pone la cabeza en la almohada y no logra dormir porque lo que le falta es paz en el corazón. En el desierto siempre falta algo. A Agar le faltó lo más vital, el agua. El odre que Abraham le dio se terminó. Buscó aquí, buscó allá, miró en todas direcciones y no había agua. Y sin agua no hay vida. ¿Sabes? Tú puedes resistir días sin comer, pero no puedes resistir mucho sin beber. Más del 70% de tu cuerpo es agua. El agua es más vital que el pan. Y aquí hay una lección espiritual poderosa. No esperes a tener sed para beber. Cuando el cuerpo tiene sed es porque ya encendió la luz roja de emergencia. Tú no llenas el radiador de tu carro cuando ya está echando humo. Lo llenas antes para que no reviente. Lo mismo pasa con el alma. Muchos esperan a que el corazón esté seco, vacío, quebrado para buscar el agua de vida. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, bebe cada día, no cuando tu alma esté a punto de reventar. Haz de la palabra de Dios tu disciplina diaria. Haz de la oración tu agua fresca de cada mañana. En el desierto faltó agua. Y el agua, recuerda, esto es el símbolo de la gracia de Cristo. Tal vez estoy predicando esta noche para alguien a quien le falta gracia. Vives atormentado porque fallaste. Tu conciencia te crucifica en el madero de tus errores. Te acuestas, das vueltas en la cama y no puedes dormir. Te sientes perdido, culpable, sin paz en el corazón. Querido, lo que tú necesitas es beber del agua maravillosa de la gracia de Cristo. Agar buscó agua por todos lados, pero no había agua y el niño Ismael se estaba muriendo, deshidratado, sin fuerzas, agonizante. Entonces Agar lo puso debajo de un arbusto y se alejó unos metros y dijo: no quiero ver cuando mi hijo muera. ¡Qué cuadro tan triste! Para ella ya estaba todo terminado. Ya no había salida, ya no había solución. El fin. Tal vez tú te sientas así, que tu matrimonio ya no tiene solución, que tu hijo ya está perdido, que tu vida financiera ya se acabó, que tu enfermedad no tiene remedio. Para ti todo parece perdido. Pero escucha bien, para ti, porque para Dios no hay caso perdido, Dios abrió el mar rojo. Dios hizo caer maná del cielo. Dios sacó agua de la roca. Dios cerró la boca de los leones. Y ese mismo Dios que vive y reina es tu Dios hoy. Y allí, en el desierto, cuando Agar lloraba, el ángel del Señor vino y le dijo: Agar, ¿por qué lloras? Tu hijo no va a morir. Aleluya. Para ella todo estaba terminado, pero Dios dijo: no va a morir. Quizás tú digas esta noche: mi hijo está en las drogas, no quiere saber nada de la iglesia, se ha ido por caminos oscuros. Pero si tú sembraste la semilla de la palabra en su corazón, escucha bien, ese hijo no va a morir, porque Dios cumple lo que promete. Y el ángel le dijo: levántate, toma al muchacho de la mano, porque de ese hijo débil, de ese muchacho caído, de ese hombre que parece perdido, yo haré una gran nación. ¿Puedes creerlo? Del desierto, de la agonía, del llanto, Dios levantará vida, esperanza y futuro.
Y la Biblia dice que en ese momento Ismael también levantó la voz y clamó a Dios, y Dios oyó la voz del muchacho. Querido, Dios siempre oye la voz del que clama con fe. No importa si tu drama es familiar, financiero, de salud o espiritual, Dios sigue siendo Dios. Y esta noche te dice, levántate, no llores más. Toma de mi gracia porque yo haré maravillas en tu vida. Y llamado al altar con pausas y saltos de línea, deja de llorar, levanta la voz, clama, derrama tu corazón delante de Dios. Esta noche, antes de dormir, arrodíllate y dile, Señor, yo no puedo. Para mí todo está perdido, pero yo creo en ti. Te doy la oportunidad de mostrarte poderoso en mi vida. Y ahora escucha la parte más gloriosa del texto. La Biblia dice, y Dios abrió los ojos de Agar y ella vio una fuente de agua. Nota algo importante. El texto no dice que Dios creó una fuente. No dice que Dios hizo aparecer un manantial de la nada. La fuente ya estaba allí. Lo único que Dios hizo fue abrirle los ojos para que la viera. Aleluya. Eso significa que la salida para tu problema ya existe. La solución ya está preparada. Dios no tiene que fabricarla. Él ya la puso en tu camino. Lo que falta es que abra tus ojos para verla. Por eso, querido, nadie tiene derecho de salir esta noche derrotado pensando que no hay salida. Yo no sé cuál es tu salida. No me pidas que te la diga. Yo soy un hombre como tú, pero yo conozco al Dios que abre los ojos, y si tú clamas a Él, si tú te rindes, Él te mostrará la salida. Hace apenas unos días en Guadalajara conocí a un hombre marcado para morir, perseguido por sicarios, su cuerpo cubierto de cicatrices de balas, lleno de tatuajes, manchado de sangre. Ese hombre me dijo, pastor, mi salida es Cristo, mi solución es Cristo. Y yo le pregunté, ¿tú crees que porque te entregaste a Cristo los sicarios no te van a matar? Y él me respondió, tal vez me maten, pastor, pero eso ya no me importa porque mi vida ahora está en las manos de Jesús. Querido, ese hombre había entendido el Evangelio. No es que desaparezcan los problemas, es que Cristo entra en tu vida y te da victoria aún en medio del dolor. Por eso esta noche yo te digo, ríndete a Jesús. Entrégale tu corazón. Él te ama más de lo que imaginas. Tal vez pienses, pastor, usted dice que Dios me ama porque no me conoce. Y yo te respondo, sí, es verdad, yo no te conozco, pero conozco a Dios y sé que su amor es eterno, incondicional y verdadero. Quizás tu vida parezca sin solución. Eso mismo pensó Agar en el desierto cuando su hijo se moría de sed. Pero la solución ya estaba allí. La fuente ya existía. Lo único que hacía falta era que Dios abriera sus ojos. Hoy Dios quiere abrir tus ojos también. Pero hay una condición. Tienes que entregarte. Si no corres a Jesús, jamás verás la salida